Buenos días a todos y a todas ustedes. Resulta para mí un verdadero honor participar en este segundo Congreso Internacional y Nacional de Derecho organizado por el Grupo de Investigación Diálogos de la Fundación Universitaria de Navarra de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Colombia. A efecto de dar inicio con mi participación, me permito indicar el hilo conductor de la misma. Primero comenzaré por proporcionar de forma breve el antecedente histórico del derecho a la salud. Posteriormente, analizaré los instrumentos legales que existen en México sobre la materia, para finalmente presentar el panorama actual de mi país en el marco de este tema. Es preciso indicar que el concepto de derecho a la salud y derecho de protección a la salud en México se ha ido transformando con el paso de los años. En un primer momento, este derecho se concebía como una cuestión religiosa o de manera de caridad. Posteriormente, con base en el movimiento de reformas de nuestro país que comenzó en 1858 y culminó en enero de 1861, el Estado mexicano se asumió como el único responsable de su cumplimiento, pero bajo un aspecto meramente individualista. Finalmente, con la Revolución Mexicana de 1910 y las ideas progresistas de nuestro Congreso Constituyente de 1917, se transformó esta concepción otorgando el derecho a la salud su carácter social al atribuirle al Congreso de la Unión facultades para legislar en esta materia. Es hasta el año de 1917, como ya lo señalamos, cuando aparece la protección a la salud y se ha entendido asociada con las prestaciones de seguridad social de la clase trabajadora, es decir, como un derecho únicamente para los trabajadores y su familia, y no para todos los mexicanos. Aun cuando en nuestra Constitución se consagran derechos sociales desde su promulgación, fue hasta el 3 de febrero de 1983, después de 66 años, que se añadió al artículo 4 de la Constitución, en el párrafo tercero, el derecho a la protección de la salud en los siguientes términos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salud general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. De esta manera, pues el derecho a la protección de la salud se elevó a rango constitucional, convirtiéndose en una garantía de igualdad otorgada por la Constitución. De igual forma, se habla de protección de la salud y no de derecho a la salud, como lo señalan algunos de los instrumentos internacionales. Por tanto, el Estado asume la obligación de proteger la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de salud. Además de la lectura de dicho párrafo, se desprende que debe existir concurrencia entre la Federación y los estados, 31 estados y la Ciudad de México. ¿Para qué? Pues para hacer efectivo el derecho a la salud, lo cual responde a la necesidad real y al interés fundamental de los mexicanos por procurar que todas las instancias de gobierno intervengan en su previsión. Toda vez que sin el concurso de ambas instancias, la federal y la estatal, pues la acción sanitaria sería de todo ineficaz. En síntesis, este es uno de los derechos sociales por antonomasia. Se trata de un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado. El derecho a la salud en México tiene un carácter prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones positivas de hacer. Por parte de los poderes públicos, por ejemplo, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por las causas que sea, haya sido afectada. Esto se denomina derecho a la atención o asistencia sanitaria. El derecho a la salud también genera, como sucede con todos los derechos sociales, la obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución, es decir, la salud. Esta protección supone la obligación del Estado de abstenerse de dañar a la misma, que es una obligación negativa. De igual forma, hace nacer la obligación positiva de evitar que particulares, grupos o empresas la dañen. Podría decirse que el derecho a la salud se despliega en un haz relativamente complejo de derechos y posiciones subjetivas. Nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano judicial, tribunal constitucional y cabeza del Poder Judicial de la Federación, ha establecido las proyecciones con que debe ser analizado este derecho de protección a la salud. Es así que ha destacado, por un lado, el aspecto individual que atañe únicamente a las personas en sí, con sus dimensiones físicas, emocionales, mentales y sociales, aspectos vinculados con el derecho a la integridad físico-psicológica. Y por el otro, la proyección social que involucra al Estado como garante de la salud y bienestar de los mexicanos, reconociendo la obligación de este para garantizar el acceso a los servicios de salud que atender los principales problemas en este sector.
La Suprema Corte de Justicia ha esclarecido los alcances del derecho a la salud y lo que debe considerarse al abordar el mismo, donde se destaca que la noción no es limitativa y que comprende aspectos internos y externos de todo individuo, con la finalidad de alcanzar un bienestar general que incida obviamente en el bienestar físico, emocional, mental y social. Un aspecto trascendental es el que respecta a la denominada reforma constitucional que en materia de derechos humanos se dio el 10 de junio de 2011, que es una de las más trascendentes para nuestro sistema jurídico, a través del cual se modificó la denominación del capítulo primero, título primero, y se reformaron los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la intención de armonizar los derechos previstos en la misma con los derechos humanos que se encuentran reconocidos en los diversos instrumentos internacionales. En la citada reforma, aun cuando no fue objeto el artículo 4 constitucional, que como ya lo dije, es relativo a la protección del derecho a la salud, fue importante porque a consecuencia de la misma, este derecho de ser una garantía de igualdad otorgada por la Constitución, por además convertirse en el reconocimiento de un derecho humano de todas las personas, obviamente. De conformidad con el artículo primero que a partir, insisto, de esta reforma señala, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, todas las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, el derecho a la protección de la salud es una auténtica garantía constitucional. Es un derecho humano reconocido y consagrado por nuestra Constitución. Además, este derecho se encuentra en armonía con los diversos instrumentos internacionales en los que México forma parte. Por ejemplo, el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador, entre otros, obviamente, que tutelan este derecho. Ahora bien, es importante hacer ese conocimiento que el derecho a la protección de la salud en México, además de encontrar su contenido específico en el artículo 4 constitucional, también cuenta con disposiciones legislativas secundarias y reglamentarias que amplían su contenido. Un ejemplo de ello es la Ley General de Salud, reglamentaria del multicitado artículo 4 constitucional, que decretó el 7 de febrero de 1984, mediante la cual se estableció tanto las bases como las modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Además, en esta misma ley se enuncian los criterios mínimos del derecho a la salud. Es así que este derecho de protección a la salud ha sido interpretado por el Poder Judicial de la Federación como un derecho fundamental que se encuentra consagrado a nivel constitucional y su contenido específico en la regulación secundaria. Entonces, los derechos sociales son normas y como tales deben tener efectos vinculatorios para los sujetos obligados, entre los que se encuentran, pues, por supuesto, los poderes públicos. Por otra parte, un hecho significativo en la materia se dio el pasado 8 de mayo de 2020, cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es el periódico oficial del gobierno mexicano, el decreto mediante el cual se reformó y adicionó el artículo 4 para elevar como garantía constitucional la protección de aquellas personas que no cuentan con seguridad social mediante la atención integral y gratuita, así como los programas sociales de la administración actual. Este decreto entró en vigor a partir del 9 de mayo del 2020. La importancia de esta reforma radica que a través de la misma se garantizará la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social, a través del cual del Instituto de Salud para el Bienestar, el famoso INSABI, que es un organismo de la Secretaría de Salud de México, cuya finalidad es la de proveer servicios de salud a las personas que no tuvieran seguridad social.
En otro orden de ideas y siguiendo la ruta crítica que me he trazado, el marco normativo vinculado con el terreno fáctico en el ejercicio de este derecho humano a la salud y el derecho de protección a la salud, ¿sí?, en nuestro país, se pueden identificar varias particularidades. ¿Por qué? Porque es cierto, existen algunos retos importantes. El principal de ellos se debe al gran dinamismo que tiene el sector de la salud, tanto a nivel nacional como internacional. En el caso, insisto, de mi país, las mallas de seguridad son tan desiguales como el reparto del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, solo aquel que cuenta con un empleo formal obtiene también una protección de salud amplia gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, o el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el Estado. Pero todo cambia cuando la persona se encuentra desempleada, trabaja en la economía informal o tiene contratos por honorarios, los cuales, al no ser derechohabientes de alguna de estas instituciones públicas, acuden a las filas del INSABI, al que ya me refiero, y que se caracteriza por ser una red que no tiene la universalidad de vida. Su cobertura es bastante estrecha y varios son los problemas que sufren sus afiliados. Un segundo ejemplo o aspecto que enfrenta el sector salud mexicano es el presupuesto, que aunque limitado o bien no existe, pero no siempre llega a favorecer a quienes debe. De ahí la importancia de contar con un régimen de rendición de cuentas y de transparencia para que se puedan invertir donde se necesita y no se malgasten los recursos, o bien se presenten un desperdicio de los mismos a efecto de eficientarlos. Y con ello aumenta, pues obviamente, la calidad de atención que poco a poco se está degradando. El tercer aspecto principal está relacionado con la fijación de límites claros respecto a que los servicios se van a ofrecer y a quiénes. Para evitar confusión e injusticias en los programas de asistencia social, lamentablemente aún hay ocasiones en las que el sector salud se ubica frente a casos dilemáticos, dada la escasez de recursos, como el tener que elegir entre un paciente grave, uno menos grave, para prevenir que empeore, lo cual pues se ha convertido en una decisión rutinaria entre los trabajadores de este sector. Por ello se necesitan objetivos claros y evaluables para saber si se están logrando los propósitos, las metas. Y esto hace imprescindible un análisis en relación a la forma en que se irán ampliando las coberturas bajo el esquema que actualmente tiene diseñado el gobierno. Te deseo manifestar que las decisiones respecto al derecho de protección a la salud de los mexicanos han surgido de un marco ético que se ha visto reflejado en leyes, pero en general, como sociedad, los mexicanos carecemos de información sobre nuestro derecho de protección a la salud. Desconocemos el funcionamiento de este sector y solo pues, nos interesamos para la atención hospitalaria cuando nuestro cuerpo se falla y queremos hacer efectivo el artículo 4 constitucional. Aunado al anterior, comparto con ustedes algunos datos que dan cuenta del estado real de este derecho en mi país. Pues se sabe que de los pocos más de 126 millones de habitantes que somos en México, el 26.2%, o sea, 32.9 millones de mexicanos, no tienen ninguna afiliación a servicios de salud, ya sea pública o privada, de los cuales 28.3% están entre los 15 y los 19 años de edad. Esto pues, lo reveló el Censo de Población y Vivienda 2020, que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI. Esta cifra pues, es alarmante si se compara con el censo realizado en el 2010, cuando la población no afiliada representó el 33.8% del total de habitantes del país, lo que quiere decir que en una década esta tasa bajó 7.6 puntos porcentuales. Esta situación evidencia la necesidad de ampliar la cobertura para lograr atender el derecho a la salud de la población que declaró no estar afiliada. Pero también se debe considerar, por otro lado, que algunas personas están afiliadas a más de una institución de salud y por el otro, que el censo solo muestra el hecho de que si la población está afiliada o no a las instituciones, mas no registra el acceso real a estas, así como a los medicamentos, lo cual es más complejo de conocer. En el mismo orden de ideas, vamos viendo que esta cobertura, de acuerdo con estas cifras que estamos presentando ahí, es lo que se nos presenta, ¿sí? Bien, como se ha visto en México,
La cobertura universal todavía es una tarea pendiente. Seguimos teniendo importantes problemas y carencias en cuanto al acceso a los servicios sanitarios, sobre todo entre la población con mayores necesidades, lo cual se ve reflejado en el bajo crecimiento económico, porque las deficiencias en las condiciones de salud impactan en la situación de pobreza mediante el gasto catastrófico en servicios de salud y la reducción en la capacidad para trabajar. A manera de reflexión, puedo señalar el siguiente. El derecho a la salud, tanto en México como en Iberoamérica y el resto del mundo, es y debe ser parte de nuestra comprensión contemporánea de la calidad de vida, porque ninguna persona puede aspirar a vivir plenamente, a desarrollar sus planes de vida de conformidad con sus propios deseos o a progresos desde cualquier punto de vista si no goza de esta protección. Por ello, a nivel social, la adecuada garantía de este derecho representa el avance que tienen todos los países. Se debe comprender que más allá del aspecto normativo, la salud constituye un indicador para explicar el bienestar de los seres humanos y es componente determinante del desarrollo económico, ya que es un elemento inseparable del capital humano. El acceso efectivo a la protección de la salud de los seres humanos es un tema fundamental para la agenda y el debate público. Con esto concluyo. Mejores niveles de salud facilitarán la consecución de las metas económicas y sociales más elevadas. Muchísimas gracias. Estos son mis datos de contacto: alma-río-r @hotmail.com, arios@derecho.unam.mx, http enlace público académico, y mi canal de YouTube, www.youtube.com channel. Muchas gracias.